para todos, queridos fetevidentes. Estamos aquí en el canal de la Misericordia. Padre, buenas nuevas para todos. ¿Cómo ha estado? Primer mango de temporada que me regala. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, una amiguita aquí de FTV me dio. Oh, regalo de Cuaresma, un buen regalo. O de Pascua, anticipado. ¿Qué le parece? Bueno, me parece un signo, pues, de la resurrección. No, todavía. Bueno, un poco. Estas frutas tan sabrosas, ¿no? El mango, la papaya, la guanábana, el tamarindo. Las frutas. Pero yo no sé, el Señor nos dio frutas tan ricas, tan sabrosas, con tantos nutrientes aquí en el trópico, y la gente se habitúa a comer uva y manzana y pera, ¿no? Y los demás no los valoramos. Así es que usted está viendo el mango, pero bueno, para mañana. Felicidades, Padre, por ese ¿Por el mango? Sí. Voy a ver si comparto. Está bien. Ojalá, Dios mediante. Amén. ¿Qué le parece? ¿Está bien, no? Bueno, sí, me parece un bonito gesto. ¿Que me hayan regalado o que yo comparta? No, o sea, que se lo hayan regalado a usted, Padre. Ya, a mí también. Es que a veces a nosotros los panameños nos falta dar ese amor a los demás. Ay, esos hermano, detalles. así es. Ser verdad, sí, compartir con las personas, esos detallitos, que no hay que esperar ni que venga San Valentín, ni que venga Navidad para compartir. Ese detallito, fíjate, una compañera aquí de trabajo. Como que lo vemos por sección del año. Ahora, puede ser que, bueno, yo la visité, y que ahí tenga, a lo mejor se apiadó. Pero no voy a seguir porque me decía, ¿para qué dice por televisión? Pero bueno. Sí, porque es revisar todo, ¿no? Saludarlos a todos, buenos días, buenas tardes, también. Y con una sonrisa. Exacto. Los problemas se quedan en casa o se quedan en el trabajo y no llevarlos a la casa. También me han dicho eso, ¿qué le parece? También. Bueno, para este tiempo de la Cuaresma ideal, ¿no? Hacer esas obras de caridad y de amor con los demás, ¿no? El servicio al prójimo y el amor al prójimo, Padre. ¿Qué usted opina de eso? No, por supuesto, digo, Cuaresma es eso, ¿no? Yo creo que no hay mayor penitencia que el dar amor. Exactamente. ¿Te acuerdas un mensaje donde la Virgen decía, los invito a un sacrificio, el sacrificio del amor? Bonito, ¿no? Sí. Como también dijo que había un ayuno más importante que ayunar a pan y agua, el ayuno del pecado. Muy importante. Pero cuando uno se propone no ofender a Dios, uno cumple con un ayuno superior al ayuno a pan y agua o cualquier mortificación. Pero el ayuno a pan y agua ayuda para ayunar del pecado. Exacto. Porque si no, ¿dónde vamos a sacar fuerza para rechazar el mal? O sea, que es el ayuno corporal y el ayuno espiritual. Ambas se necesitan, ¿no? Porque si no, no se puede. Y bueno, el ayuno también nos fortalece ante las tentaciones, pues, que es lo que hace con el pecado. Y bueno, también la parte de ejercitarse en el amor, porque también amar no es fácil. Entonces, obviamente que cuesta dar amor a los demás, y eso, pero en esta Cuaresma eso es lo que Jesús nos pide a cada uno de nosotros. Como también muchas veces nos le dicen las lecturas, que el Señor a veces no pide tanto sacrificio, sino que también espera, sobre todo en este tiempo, el don de la misericordia, pues, porque a veces nos restringimos mucho ante actos piadosos, pero entonces la misericordia pues la dejamos a un lado, entonces hay que tener como ese equilibrio, ¿no? Que también como este tiempo de Cuaresma nos invita muchísimo a meditar pues en la misericordia. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué temas tenemos para...? Es un tema cuaresmal, porque estamos en Cuaresma y hay que vivir la Cuaresma, hay que también saborear la Cuaresma, ¿no? Y yo creo que, fíjate, de todos los tiempos del año, de todos, la Cuaresma, creo yo, es una opinión personal, es el más importante. Alguno dirá, no, es la Pascua, ¿qué está diciendo? Bueno, es una opinión personal. Porque donde uno toma conciencia de su miseria, de su pecado, de la conversión que es necesaria para la salvación del alma, es la Cuaresma.
La Pascua es celebración de lo que hemos vivido en Cuaresma. Exacto. Y no al revés. No vamos a celebrar ahora en Cuaresma la Pascua, no. Y siempre también a lo largo del año como que el Señor nos da todo este tiempo de fiestas, ¿no? De celebridades. Pero aunque quizás a muchos cuando llegue la Cuaresma no les guste, o sea, es el único tiempo del año que Dios nos permite, como usted bien dice, ir al desierto, ¿no? Encontrarnos con uno mismo y ver realmente cuáles son las fallas que yo debo de cambiar, en qué cosas pues no estoy bien, y meditar en mi conversión personal, pues. Y también, obviamente, que eso va a ayudar a la conversión comunitaria, de la iglesia, en la familia. Pero también ayuda muchísimo a que es un tiempo de silencio, que es lo más importante en esta Cuaresma, porque muchas veces hablamos, pero el silencio no lo hacemos, y para encontrarnos con Dios necesitamos hacer silencio, y es algo como bien complicado, Padre, no sé qué usted opine, hacer silencio en este tiempo de Cuaresma. Es que, mira, no hay un caso de un santo o en la misma Biblia de un hombre o de una mujer que haya vivido experiencias profundas de Dios sin el silencio y la soledad. Hoy día la sociedad de consumo nos pone la soledad y el silencio como algo nocivo, como otras cosas, incluso el ayuno. Aquí quiero acotar que un doctor que ganó el Premio Nobel de Medicina en 2017 presentó una tesis que no se ha podido demoler, donde hablaba de que el ayuno es beneficioso para el cuerpo, y por eso todas las religiones lo tienen dentro de sus prácticas ascéticas, porque es una purificación continua del cuerpo y rejuvenece el cuerpo. Bueno, eso hablaremos en otra oportunidad sobre los beneficios del ayuno a nivel científico. Pero así como atacamos el ayuno, atacamos también la soledad y el silencio. Y el silencio y la soledad son beneficiosos para el ser humano. Muchos hombres de ciencia y muchos hombres famosos encontraron fuerzas para empezar nuevas etapas de su vida y vencer retos en la soledad, en el silencio. Entonces, no podemos catalogar, decir que el silencio o que la soledad no hacen bien al alma, ¿no? Porque hoy estamos saturados de medios de comunicación. ¿Qué silencio puede hacer una persona si tiene el celular en su mano todo el día y mandando WhatsApp y viendo y navegando en internet y metiéndose en Instagram, en las redes, en Facebook? Ahí no hay silencio, ¿no? Entonces, cuando el hombre se encuentra consigo mismo y con Dios, es cuando el hombre se fortalece, se rejuvenece, supera los traumas, y por eso es necesario, obviamente, el silencio y la soledad. Las dos cosas. Porque para hacer un verdadero silencio es necesaria la soledad. Y la soledad en este caso es beneficiosa, ¿no? O sea, que en este por tiempo ejemplo, de Cuaresma, sí. En una enfermedad, por ejemplo, en la cárcel, ¿no? ¿Qué mejor momento para encontrarse con uno mismo que el estar privado de libertad, el estar privado de salud? Entonces, ¿por qué? Porque el paso obligado es la soledad y el silencio interior, ¿no? Sí, por eso es que en esta Cuaresma pues nos invita el Señor a tener ese desierto, pues tener esos ratos de silencio, porque si no, no vamos a encontrar, como usted bien dice, tiempos para la oración. Entonces, la Cuaresma es el único momento donde nosotros podemos encontrarnos con Dios y realmente cambiar lo que el Señor nos muestra, pues. Entonces, la Cuaresma es un tiempo tan preciado porque es un tiempo donde nos podemos purificar, donde podemos hacer penitencias por nuestros pecados, donde es el momento como que más podemos ayudar a Dios a consolarlo también, pues, a poder ofrecer tantas cosas por Él, ¿no? Es un tiempo como destinado para el Señor, pues. Y como usted bien dice, muchas veces no valoramos la Cuaresma. ¿Pero por qué? Porque quizás no lo conocemos. Y dentro de eso, o sea,
también vale pensar de que la cuaresma es para mí, para mi conversión, para que Dios me permite que yo me vea a mí mismo, pues es un tiempo para mí. Entonces siento que es bien importante el tema del silencio, porque si no nos encontramos con nosotros mismos, no encontramos ratos para la oración con el Señor, ¿no? Y como muchas veces la gente dice, bueno, empezamos la cuaresma, pero ¿cómo son como los pasos iniciales para empezar bien la cuaresma? Entonces siento que una de las cosas es el silencio, y también otra cosa que ayuda muchísimo es el tema de la confesión, pues empezar, porque ya estamos en la primera semana, pero ya vamos para una segunda semana. Entonces ir caminando a los mismos pasos de Jesús para tener una buena cuaresma, ¿no? Y vivir, como usted bien dice, la Pascua. Es que un lugar y un momento por excelencia donde uno hace silencio y donde uno se encuentra consigo mismo en ese misterio, ¿no?, de la soledad, es cuando el hombre también se encuentra con la realidad del pecado. Yo diría que la persona que no está habituada a encontrarse consigo mismo tampoco va a encontrar su pecado y no va a sentir dolor por su pecado. Ahí voy con el engaño de las técnicas del New Age. New Age es un movimiento que trata de eclipsar el cristianismo y presentar una solución fácil ante los grandes problemas del hombre y ante los traumas, los conflictos, ¿no?, con el Reiki, pranoterapia, con terapias alternativas, con los ejercicios de yoga. Entonces, claro, si yo estoy mal porque yo he ofendido a Dios y estoy en pecado, entonces se me presenta un ejercicio de relajamiento o de masaje o de música o de relajación y concéntrate y vacíate de ti. Eso es un engaño para que uno no pida perdón por sus pecados ni se reconcilie con el prójimo a quien ha ofendido. Entonces, son soluciones aparentes, pero en el fondo no abren el camino de la salvación del alma. ¿De qué vale una persona que se sienta bien consigo misma practicando yoga cuando su alma se pierde? Porque no tiene a Jesús como en el centro de su corazón, ni pide perdón por sus pecados. Entonces es un engaño, es una máscara, ¿no? Entonces este tiempo de Cuaresma es un tiempo precisamente para la conversión, para el arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos invita el Señor, ¿no?, a arrepentirnos de todos nuestros pecados? Pero bueno, Padre, eso lo podríamos ampliar un poquito más en el siguiente bloque, así que vamos a un pequeño cambio y entonces volvemos. Continuamos en las buenas nuevas para todos, pues introduciéndonos mucho más en la cuaresma, y hemos hablado pues del silencio, pero también otra de las prácticas en este tiempo, Padre, es la confesión, ¿no?, que debemos iniciar esta cuaresma con este sacramento tan importante, y hablando también de la misericordia y del arrepentimiento también. Mira, yo creo que una de las, digamos, de las circunstancia o un termómetro para darnos cuenta cuando verdaderamente Dios toca un corazón, o dicho de otra manera, cuando un corazón se deja tocar por Dios, es el deseo que la persona tiene de pedir perdón por sus pecados. Y en esto está ayudando el coronavirus. Por ejemplo, ha salido una norma o una disposición del gobierno italiano donde por disposición del gobierno cierran todos los colegios, todas las universidades de Roma por el asunto del coronavirus. O sea, eso tiene que llevar a la gente a rezar, a pedir perdón,
digamos que la parte positiva. Y también eso ayuda para que la gente esté más en casa. Sí. Y van a venir otras medidas, porque es la única manera de parar esta epidemia que después de China, el país ahora donde más contagios hay del coronavirus es en Italia. Ahora, Dios se sirve de estas cosas para que el hombre cambie, para que el hombre se acerque a Él. No debemos esperar que llegue el coronavirus a Panamá para que uno sienta el deseo de cambiar de vida. No. Es más, estamos viviendo un tiempo de gracia que es la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de gracia. Bueno, aprovechemos este tiempo, busquemos al Señor. Pidamos perdón por nuestros pecados. Y el medio por antonomasia, donde nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y recibimos el perdón de Dios, es la confesión sacramental. Que Dios es infinitamente misericordioso, y si yo me arrepiento y le pido perdón, Dios me perdona mis pecados. No sé. Pero lo que sí sé yo como cristiano católico, que en la Iglesia católica nosotros tenemos una vía sacramental por el cual Dios perdona a nosotros nuestros pecados eficazmente, que es la confesión. Entonces aprovechemos este tiempo de Cuaresma, y yo lo quiero decir, el ejercicio de piedad más importante de la Cuaresma es la Santa Confesión. Es más importante que una peregrinación. Es más importante que el Vía Crucis. Es más importante que participar de una procesión. Es más importante que incluso asistir a misa. Porque mucha gente puede estar asistiendo a misa hace un año y tiene más de un año que no se confiesa. La misa no te perdona los pecados. La confesión sí. Ahora, claro, hay personas que quizás no pueden confesarse por alguna situación irregular, pero bueno, para muchos puede ser el momento de decir, bueno, ya yo voy a arreglar mi situación, yo no me puedo quedar toda la vida sin recibir el sacramento de la confesión, porque el sacramento más importante en orden a la salvación del alma es la confesión. Repito, el ateo puede pensar lo que quiera, alguien que está practicando otras religiones o New Age, piense como quiera. Dentro de la Iglesia Católica, y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el sacramento más importante después del bautismo, en orden a la salvación del alma, es la confesión. La confesión perdona todos los pecados. Y el tiempo propicio precisamente para hacer una buena confesión es la Cuaresma. Ahora, me viene a la mente un sueño de Don Bosco, porque Don Bosco era un gran santo y tenía el carisma del sueño. Dios le hablaba a Don Bosco a través de los sueños. Y entonces le cuenta a los chicos en el oratorio un sueño que en una ocasión tuvo, donde veía una gran cantidad de jóvenes con el deseo de confesarse. Y él se sienta a confesar y la fila, la cola del confesionario donde él estaba confesando era interminable. Entonces, como él no podía confesarlos a todos, porque estaba él solo confesando a esa cantidad de chicos, dice, cuando el último va a llegar al confesionario será dentro de 3 días. Entonces, Don Bosco se levanta del confesionario y le dice a los chicos que estaban en fila, esperen, y va a buscar otros sacerdotes que le ayuden a él a confesar. Y mientras va a buscar a otros sacerdotes para que le ayuden a él a confesar, ve que los jóvenes que estaban en fila esperando confesarse tenían una cuerda en el cuello, un lazo. Y entonces veía que los chicos que estaban en fila para confesarse con él, que él era un santo, tenían el lazo.
Y detrás de los chicos habían unos monstruos. Y particularmente había un gato enorme que estaba jalando el lazo de la cuerda de uno de los chicos que se iba a confesar. Y después veía que detrás habían otros jóvenes que tenían 3 lazos y que también tenían otros animales que le estaban jalando los lazos y tenían incluso unos cuernos, los animales que estaban detrás de los chicos. Y se da cuenta que los demonios están allí, en fila con los chicos al momento en que se iban a confesar. Y entonces va donde uno de esos demonios y le dice, y esos 3 lazos que tienen los chicos en el cuello, ¿qué significa? Y entonces le dice el demonio, no te lo voy a decir, yo te obligo en el nombre de Jesús a que me digas qué significan esos lazos. Y entonces le insistió, se me pasó a decir algo, que don Bosco fue a buscar agua bendita y le echó agua bendita a los demonios, y al echarle agua bendita dice, yo te obligo a que me digas qué son esos lazos. Y el demonio le dice, el primer lazo es la vergüenza que ponemos en el momento en que la gente se va a confesar para que no digan los pecados como son y los oculten. Y el segundo lazo dice la falta de arrepentimiento, de dolor por los pecados, que al momento en que se van a confesar, mucha gente no tiene el debido dolor por las cosas que hizo. ¿Y cuál es el tercero? Le dice, el tercero no te lo voy a decir. ¿Cómo que no me lo vas a decir? Dije que no, porque ese es el peor. Mejor nos los llevamos como un secreto, para que no adviertas a los jóvenes. Y entonces don Bosco lo obliga en el nombre de Jesús y le echa más agua bendita al diablo. Y al final el diablo le tuvo que decir, ¿tú sabes cuál es el tercer lazo? Que no hagan propósito de cambiar y de convertirse cuando se van a confesar. O sea, que la confesión ayuda, pero lo que el sueño de don Bosco está diciendo es que mucha gente se confiesa mal. Y como se confiesan mal, no le sacan todo el provecho a la confesión como se le debe sacar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Saber de que el diablo no quiere que yo me confiese como me debo confesar. Satanás, el padre de la mentira, es el diablo. Entonces, primero que todo tengo que saber de que tengo que enfrentarme a la verdad, a mi miseria y contar las cosas tal como son. No tener vergüenza. La vergüenza, ese es el lazo que el diablo pone en la garganta para que la persona no diga los pecados tal como ocurrieron. De hecho, hay gente que se confiesa y tiene años de no confesarse y tienen un pecado oculto que no lo quieren decir. Entonces están confesando sacrílegamente y están comulgando sacrílegamente. A todos los sacerdotes nos ha pasado. A todos. Que un día una persona con un acto penitencial, un retiro, dice, ay padre, yo tengo que decir algo que nunca he dicho. No sé qué. Cuando dicen así, debe ser que sentía que debía decir algo, pero no lo decía porque no era pecado. Pero después en la confesión uno se da cuenta que era pecado, y pecado mortal, y de lo serio. Y la persona frescamente iba a confesarse y comulgaba con ese pecado. O sea, que eran confesiones sacrílegas y comuniones sacrílegas. Yo con esto de estar comulgando en la mano. Está bien, comulgas en la mano, pero tu mano, algunos dicen, no, que, hombre, yo comulgo en la mano y es lo mismo que comulgar en la boca. Sí, pero ¿cómo está tu alma para comulgar? No cómo está tu mano, cómo está tu boca. ¿Cómo está tu alma? Tu vestido. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, hay que decir todo y no tener vergüenza.
vencer la pena. Yo te digo esto que me pasó una vez en San Miguelito, hace muchos años, cuando me mandaron allá a trabajar. Y yo me pasé un alto porque no sabía que había que hacer alto ahí. Y un sargento suena el silbato y párate ahí, que tú no estás viendo que te pasaste el alto. Y yo le digo, perdón, señor agente, yo no sabía. ¿Por qué me dice, señor agente, no ve las rayas que tengo? ¿Tú no sabes quién soy yo? Así, con esa humildad. Y yo le digo, perdone, ¿y usted no sabe quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y yo, bueno, yo soy el nuevo sacerdote que viene a trabajar aquí. ¿Por qué no? Bueno, si quiere, yo lo puedo confesar en este momento como sacerdote de sus pecados. No, váyase. Y ese hombre con su pistola y con sus rayas le tenía miedo a un sacerdote recién ordenado. La vergüenza, padre, la pena. ¿Cuánta gente no muere en pecado? ¿Cuánta gente no se va al infierno? El infierno existe, está en la Biblia y está en el catecismo por no confesar sus pecados y pedirle perdón a Dios. Entonces, ojo con la vergüenza. Segundo, la falta de dolor. Cuando uno no siente dolor de haber ofendido a Dios, como decir, bueno, sí, lo hice, lo vuelvo a hacer y qué malo tiene. Entonces, claro, cuando uno no siente dolor por lo que está haciendo, y Dios no le tampoco bendice. Se está confesando como se debe. Y miren, y uno le debe pedir al Señor, humildemente le debe pedir al Señor dolor por el pecado, sentir dolor, porque la reincidencia en un pecado exime a la conciencia de la culpa. Y Pablo en la carta a los Efesios también dice que la reincidencia en el pecado lleva al endurecimiento del corazón. Entonces, cuando la persona tiene el corazón endurecido, no siente que ofende a Dios por lo que está haciendo. Como una persona que es un asesino en serie. El primer día que asesinó a alguien no podía dormir. Pero el tercer día, el tercer, cuarto asesinato, ya no siente dolor por lo que hace, hasta siente placer en asesinar. Sí, es por eso, porque el corazón se endurece y exime la conciencia del pecado. Por eso mucha gente, pecados de adulterio, y no sienten dolor porque yo no le hago daño a nadie con lo que estoy haciendo. El corazón se endureció. O gente que tiene la compulsión de los juegos de azar. Es mi plata, yo no le hago daño a nadie, sí, pero es un pecado. O quizás la primera vez que perdió se sintió muy mal, ya después no. Y lo mismo la persona alcohólica, no siente la culpa por tomar y que está dañando una familia por la reincidencia, el endurecimiento del corazón. O la persona, como repito, que está viviendo en fornicación, que no están casados por la iglesia, o los jóvenes que están en fornicación, o las personas que ven pornografía. Yo no le hago nada malo a nadie con esto, me divierto, es una cosa que Dios hizo, y justifica todo. Se endurece el corazón, no siente la culpa. Y esto pasa cuando la gente no se confiesa frecuentemente. Por eso es importante la confesión frecuente. Yo sé que pueden haber colegas, yo los respeto, pero eso no es la enseñanza de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica dice que uno tiene que confesarse frecuentemente. Lo recomendable es por lo menos una vez al mes. Una vez al mes. Ideal, una vez a la semana. Entonces, porque si no el corazón se endurece y la conciencia misma le hace ver que uno no está haciendo nada malo y hablas y destruyes a la gente y tienes resentimientos en el corazón y no estás haciendo nada malo. Nada malo. Porque la conciencia te engaña. Entonces, cuando uno no siente dolor de los pecados. Y lo tercero, cuando uno se confiesa y no hace el propósito de cambiar, la falta de conversión. Y lo que también dice la misma práctica del sacramento, el propósito de enmienda, ¿no? Reparar también el daño que he hecho con los pecados que he cometido. Mire, lo que más daño hace a la sociedad, al alma y a la familia es el pecado. Es nuestro principal enemigo. Y la Cuaresma es el tiempo propicio para atacar el pecado. Tú ves a la gente con la mascarilla del coronavirus y tienen años de no confesarse. Años. Entonces, ojalá tuvieras ese miedo contra el pecado que tienes contra el coronavirus. Ojalá
Los miedos están invertidos. Hoy hablaba con una doctora, bueno, por algunas cosas yo aproveché para hablar de esto del coronavirus y me daba algunas recomendaciones, porque yo pregunto, porque como sacerdote debemos saber qué recomendaciones debemos dar a la gente en caso tal de que el coronavirus llegue a Panamá. Recomendaciones muy acertadas. Entonces ella me dio varias y yo le digo, usted sabe, le faltó una. A ver, que la gente se confiese frecuentemente. Y se echó a reír. Dice, bueno, puede ser. ¿Por qué la gente, mira, lo voy a poner así, por qué la gente se infecta? ¿Por qué? ¿Y por qué a una persona el coronavirus lo lleva a la muerte y a otras no? La respuesta científica es sencilla. El sistema inmunológico está atacado. Las defensas, ¿no? Sí. ¿Qué afecta el sistema inmunológico? El estrés. Eso lo dicen los médicos, no lo digo yo. El estrés, el insomnio, las tribulaciones, los miedos. Un médico me decía que mucha gente se resfría cuando comienza a llover y que se moja porque les dio miedo y la gente dice que es el agua. No, es el miedo. Y el miedo hace que el sistema inmunológico, y ahí es donde la gente se resfría. Por consiguiente, si una persona se confiesa frecuentemente, tú tienes más paz, tienes menos miedo, tienes menos estrés, tienes menos tribulación. De todo. Tu sistema inmunológico. Un paquete completo. Hagamos una prueba científica de la gente que se ha muerto. Si eran personas que rezaban el rosario, si ayunaban, si eran personas que se confesaban frecuentemente. Y cito aquí un caso, un obispo de 90, 98 años, me parece, en China, le dio el coronavirus. Y fue uno de los que más rápido se recuperó y anda por ahí. Es el mejor diagnosticado, testimonio. un obispo en China. El mejor testimonio. Ahí está, padre. pues, ahí está. Entonces, confiésense, lleven la medalla milagrosa al cuello. Cuando hubo una epidemia de cólera allá en París, la gente llevaba la medalla milagrosa y les ayudó. Medalla milagrosa, agua bendita, y tomar las recomendaciones por caridad que nos dice el Ministerio de Salud, ¿no? Que estarse lavando las manos con agua y jabón, el alcohol en la superficie mata el virus. Pero yo quiero agregar otra, confiésese. Confiésese frecuentemente, comulgue. Oye, pues el cuerpo de Cristo es un antídoto. ¿Cuánta gente con una comunión no se ha curado de cáncer, de alergias, de gastritis? Muchísimas. Yo tengo muchísimo testimonio que la gente a través de la Eucaristía se ha curado. Porque creen. ¿Por qué no se pueden curar por un resfriado provocado por un coronavirus? Sí, porque es Dios quien está dentro de nuestro corazón, de nuestro cuerpo. Entonces esta es la parte, digamos, de la espiritualidad, ¿no? Que también hay muchas críticas ahora en algunos países porque la iglesia en algunos sectores no están aconsejando a los católicos, y como estamos en un mundo mediático y que todo el mundo nos escuche, como no nos están escuchando católicos, entonces hablamos muy general, no, pero hay que hablar a los católicos. El que no es católico, bueno, que escuche el consejo que católico le da a católico. Confiesa, reza el rosario, comulga, adora al Santísimo, haz penitencia, ¿no? Claro. Para que seguir las recomendaciones necesarias. Esta epidemia pase. Y no solamente el coronavirus, hay una epidemia de dengue tremenda en Sudamérica que ya ha cobrado varios muertos en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, el dengue. Y leí que había más de 3 millones de personas ya contagiadas del dengue, del cual no se sabe cuántos van a morir. Entonces tenemos el dengue, tenemos el coronavirus y tenemos la plaga de langostas allá en África. En África, y no se sabe qué más vendrá. Ay, hermana, esto es el Este principio. es el inicio. Es el principio. Bueno, padre, a Y digo, confesarse. ¿por qué lo digo? Por lo que la Virgen está diciendo.
O sea, todo esto es consecuencia del pecado, ¿no? Todo. Todo es consecuencia del pecado. Y yo lo digo, no nos alarmemos con esto, porque la cosa no es tan grave como se está tomando. Preparémonos para cuando vengan los secretos que la Virgen ha anunciado, que es fruto del pecado, no del castigo de Dios. Como pasó en Fátima, ahora está pasando en Medjugorje. Sí. Es una advertencia del cielo, es una ayuda, es misericordia de Dios en medio de nuestras debilidades y miserias, ¿no? Claro, hermana. Que sí, claro que sí. Bueno, a todos a realizar una buena confesión, Padre, en este tiempo de Cuaresma y no tener miedo. Así que bueno, Padre, nos despedimos de todos. Así es, hermana. Y nos vemos en otras buenas nuevas para todos. Que Dios lo bendiga.